Hermanos, buenos días. Les saludamos en el amor del Señor, agradeciendo a Dios por una vez más nos permite conectarnos el día sábado para poder seguir siendo instruidos con estos temas que son de suma importancia para la iglesia. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tema ¿por qué estudiar cosmovisión bíblica? ¿Por qué formarse en una cosmovisión bíblica? Permítanos presentarnos. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad tenemos a nuestro hermano, el hermano Randolph, quien va a estar impartiendo el tema ¿por qué estudiar cosmovisión bíblica? Adelante, hermano, Dios le bendiga. Muy buenos días a todos. Gran saludo. Hermano, su audio. Ahora sí, Sí, ahora sí. ahora sí, bien, muy bien. Muy buenos días, hermanos. Un gran saludo para todos ustedes, para todos aquellos que están presenciando esta sesión de webinar, esperando que sea de mucha bendición para todos. Y lo más importante, y es que este estudio, esta conversación que vamos a tener, glorifique a Dios y nos ayude a avanzar su reino. Esta conversación, como les acabo de decir, este espacio que vamos a tener ahora, se titula, como dijo el hermano, ¿por qué estudiar cosmovisión bíblica? También se pudo haber llamado importancia de la cosmovisión bíblica para la vida cristiana y el discipulado de las naciones, aunque es un nombre un poco largo, pero transmite la idea central. Para muchos de ustedes, ya el tema de cosmovisión es bastante familiar y conocido, no así para otros. En general, vemos como últimamente se habla mucho del mismo, de tener una cosmovisión bíblica. Hay que tener una cosmovisión bíblica. Ahora bien, ¿se ha entendido correctamente su significado, su importancia? Yo particularmente creo que no, porque yo tenía mucho tiempo escuchándolo, pero no sabía en el fondo lo que realmente había detrás de eso. Yo he asistido a varios cursos de cosmovisión bíblica, bastante completos, y también he tenido la oportunidad de preparar cursos y de dictarlo y de seguir profundizando en esta área de estudio que prácticamente lo abarca todo. Pronto estaremos comenzando a dar un curso con los hermanos de Civitas Dei, y espero verlos por ahí a todos ustedes. No sé quiénes son, no los puedo ver, pero bueno, si alguno me conoce o no me conoce, bueno, un gusto conocerlos y bueno, esperando que esto realmente los anime, despierten ustedes una motivación de seguir avanzando y avanzar el reino de Dios. Para empezar, necesitamos estar bien claros y familiarizados con el término de cosmovisión, que qué es lo que significa, si es un concepto bíblico, si está en las escrituras. Es lo primero que te pregunta la gente. Enséñame en la Biblia la palabra cosmovisión, pero realmente no la vas a conseguir allí. Pero sí es importante que entendamos lo que hay detrás de cosmovisión, de esa palabra, por qué lo estamos estudiando y le estamos dando tanta importancia. Ciertamente es un tema complejo y que amerita no solo tiempo de estudio, sino también mucha reflexión, y se necesita rumiarlo continuamente, meditar en él, porque a decir verdad, como les dije anteriormente, lo abarca todo más de lo que ustedes se imaginan. Lo que quiero hacer en esta oportunidad es introducir el tema de cosmovisión, pero sobre todo responder a la pregunta de por qué estudiar cosmovisión, por qué hablar de cosmovisión bíblica. De manera entonces que lo que haré será introducir el tema por medio de algunas reflexiones que puedan llamar la atención de todos ustedes. ¿Por qué dedicar varios meses, incluso años,
para hacer cursos o talleres sobre cosmovisión bíblica. Al ser cristianos, ¿no sería mejor estudiar una serie de teología sistemática o de teología bíblica? De pronto estudiar algunos libros de la Biblia o temas particulares como la creación, la santificación, el tema, un tema que muchas veces ha estado de moda, los últimos tiempos, escatología. ¿Por qué entonces algunos en el día de hoy nos enfrascamos tanto en hablar de cosmovisión? ¿Será que es una nueva moda intelectual? ¿Me va a edificar? ¿Va a mejorar mi santificación? ¿Voy a tener un mayor conocimiento teológico? ¿Me va a hacer un mejor cristiano? Yo hasta hace unos pocos años, no tenía idea del concepto de cosmovisión. Escuchaba a uno que otro hermano mencionar la palabra cosmovisión. Es que todo depende de la cosmovisión. Es que es importante la cosmovisión y cosas así. En realidad no es común que cada uno de nosotros se detenga a pensar en su cosmovisión, ¿verdad que no? Y mucho menos la gente fuera del medio cristiano, mucho menos todavía. Lo explico de otra manera. No es común el hecho de que tú y yo nos pongamos a reflexionar sobre lo que nos motiva cada día a hacer una cosa o hacer otra cosa, lo que nos motiva a comportarnos de cierta manera. Es decir, las motivaciones de nuestro comportamiento o también la fuente de nuestras creencias, lo que más queremos, lo que más amamos, por qué creemos lo que creemos. Todas estas cosas no es algo que hagamos con frecuencia, ¿verdad que no, verdad? Si simplemente las aceptamos, las damos por sentado y punto. Vivimos el día a día y punto. Nosotros, de alguna manera, presuponemos nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de vida o manera de ver las cosas. Eso está allí. Entonces, uno de los objetivos de este tipo de cursos es que podamos elevar, y quiero que fijen esto, que es sumamente importante, elevar nuestro nivel de autoconciencia en cuanto a la cosmovisión y permitir que la revelación bíblica analice y critique nuestra cosmovisión personal. Como creyentes serios y responsables con nuestro compromiso con Jesucristo, esto es algo que no nos puede pasar de largo y sobre todo en los momentos históricos en los cuales nos está tocando vivir. Y me refiero de manera muy puntual a lo que es el estado de salud del mundo, pero también el estado de salud de la iglesia. Siempre me gusta introducir la serie de estudios sobre cosmovisión haciendo unas cuantas preguntas y quisiera pues compartirlas con ustedes. ¿Qué significa para cada uno de ustedes ser un cristiano? ¿Cómo debería lucir en realidad un verdadero hijo de Dios en medio de este mundo, en medio de su trabajo, en su casa, con su familia, en la calle, en medio de una congregación, cuando está practicando su deporte? ¿Cómo definirían cada uno de ustedes conceptos claves dentro de la fe cristiana como son el evangelio? Mi hermano, ¿qué es para ti el evangelio? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo definirías el pacto? ¿Qué es el pacto para ti? ¿Qué significa el pacto en la Biblia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser una persona espiritual? ¿Qué es la adoración? ¿Cómo adoras tú? ¿Cómo defines tú la adoración? ¿Cómo adora un cristiano? Hermano, ¿qué es la gran comisión? Estas preguntas, y hay más todavía, quisiera que siguiéramos meditando en otras preguntas. ¿Cuál sería para cada uno de ustedes la función de la iglesia en este mundo, en la sociedad? ¿Se trata solo, cuando digo la iglesia me estoy refiriendo a cada uno de nosotros que somos creyentes y formamos parte de la iglesia? ¿Se trata solamente de salvar almas para Cristo y de plantar iglesias o es que hay algo más? ¿Cuál es para ti la naturaleza y misión de la iglesia? Su propósito. ¿Cómo evaluarías tú, mi hermano, la salud de la iglesia
no de tu iglesia local, donde tú te congregas cada domingo, no, en general, la iglesia a nivel mundial en estos momentos. ¿Cómo evaluarías tú ese estado de salud? ¿Ejerce y vive un cristianismo relevante, de gran impacto o todo lo contrario? ¿Está siendo eficientemente la sal de la tierra y la luz del mundo como Cristo le ordenó? ¿Cómo evaluarías tú tu propia vida cristiana? ¿Está siendo la iglesia obediente a su verdadero llamado? ¿Lo estás haciendo tú? No todos vamos a responder, obviamente, a estas preguntas de la misma manera. Y las respuestas que demos vienen definidas por la cosmovisión que tengamos y sobre todo por algunos aspectos muy importantes de la cosmovisión que se irán estudiando poco a poco. Quizás hoy veamos algo por encima, pero en el próximo curso en noviembre ahí vamos a profundizar mucho más. Quizás alguien diga o se pregunte en este momento que por el hecho de ser todos los que estamos aquí creyentes, somos cristianos, nacidos de nuevo, bueno, ¿acaso no tenemos la misma cosmovisión bíblica? Todo verdadero creyente abraza el teísmo bíblico o cosmovisión bíblica, pero como iremos viendo, hay diversos grados. Incluso podríamos hablar de tipos de teísmo bíblico. ¿En términos de qué? De profundidad, de coherencia y de fortaleza. Tú me puedes venir y decir, cualquiera de ustedes, que eres un pastor con 40 años de experiencia o que has estudiado en los mejores seminarios teológicos del mundo, de ser un tremendo erudito, de manejar bien el hebreo o el griego. Pero a pesar de todos estos logros anteriores y capacidades, tú puedes llegar a no tener una cosmovisión bíblica que sea coherente, bien robusta y bien articulada. Aún mis hermanos, fíjense, nuestra lectura de la Biblia está bajo la influencia de nuestra cosmovisión. La Biblia siempre parece decir lo que esperamos que diga. ¿Qué se deberá que nuestra teología siempre esté respaldada por la Biblia? ¿Por qué será? El problema se da porque gente con teologías extremadamente diferentes, aún las sectas, hermano, aún las sectas afirman su fidelidad a la Biblia. El texto y la perspectiva que traemos al texto, ¿sí?, siempre parecen legitimarse el uno al otro. ¿No es cierto? Sin embargo, las escrituras son una espada de dos filos que puede interrumpir este círculo, ya que son útiles, como dice en el libro de Hebreos, para la corrección, para la reprensión, según de Timoteo. Ellas pueden combatir efectivamente la cosmovisión dualista que ha enfermado tanto al mundo cristiano, para luego instruirnos en la visión de Dios para el mundo. Bueno, para entender un poco la profundidad de este tema, oigo, esto es una charla pues a manera de introducción, pero quisiera profundizar un poco más y lo quiero hacer con ejemplos, citar algunos ejemplos del mundo cristiano. De los muchos que hay, bueno, yo me di en la libertad y escogí un par de ellos. El primero lo tomé del libro de Darrell Miller, un libro llamado Vida, Trabajo y Vocación, el cual se los recomiendo ampliamente. Allí el autor narra sobre un misionero en las Filipinas, quien hace algunos años tuvo un encuentro con unos jóvenes, un grupo de jóvenes, que ellos querían incorporarse a las filas de los rebeldes maoístas. Este misionero va y le pregunta al líder de ese grupo sobre cuál era el atractivo tan especial que ellos encontraban en el maoísmo, que no encontraban o que no podían experimentar en el cristianismo. Lo que le respondió este joven al misionero dejó al misionero muy impresionado. Él dijo que el maoísmo, el joven, estoy hablando del joven, les proporcionaba a ellos por lo menos 4 elementos esenciales. El primer elemento, una visión unificada y coherente del mundo, de la historia y de la realidad. ¿Qué tenemos aquí entonces? Un primer elemento, integración, coherencia. Oye, qué importante es eso.
En segundo lugar, les daba un objetivo por el que trabajar, vivir y morir. Entonces, aquí que vemos, propósito, pero propósito aquí y ahora, no en el más allá, aquí y ahora. En tercer lugar, el maoísmo les hacía una invitación a todos para aspirar a una fraternidad universal. Entonces, aquí tenemos un tercer punto, unidad. Y en cuarto lugar, les proporcionaba un compromiso y una misión para propagar la buena noticia de que hay esperanza para los desesperanzados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Misión global, esperanza. El joven finalizó su exposición comentando que la fe cristiana, con toda su belleza, parecía incapaz de proporcionar tal visión que sí tenía el maoísmo. Evidentemente que la respuesta dada por el joven resultó ser una profunda crítica, pero no de Cristo ni de sus argumentos, sino más bien de la realidad y de la práctica del cristianismo actual. El misionero pudo ver de primera mano cómo estos jóvenes idealistas le estaban dando la espalda a lo que conocían del cristianismo, porque ya conocían algo, a la vez que abrazaban algo que les conduciría tarde o temprano a su segura destrucción. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es la muerte, la perdición. Eso es lo que ellos no sabían. Lo más probable es que ellos habrían oído en algún momento las buenas nuevas del Evangelio, pero lamentablemente no lo habían visto puesto en práctica. No conocieron al cristianismo como una cosmovisión. ¿Habrá sido esto culpa de ellos o más bien de quienes les presentaron al cristianismo? Bueno, obviamente ellos tienen responsabilidad, pero ¿cómo recibieron las buenas nuevas? ¿Cómo recibieron el evangelio? Ahora voy con un segundo ejemplo, un poquito más largo. Lo he tomado de un hermano misionero de origen búlgaro llamado Bojidar Marinov. Él lo explica de la siguiente manera, y ustedes usan su imaginación. Imagínate que tú eres un miembro del comité de misiones de tu iglesia local y que hay varios misioneros que ustedes están apoyando en todo el mundo, pero en especial hay uno, un misionero, que te gusta a ti de manera muy particular. Es una persona, un hermano brillante, comprometido y muy activo en su campo misionero, que queda en la selva del Amazonas. Y él está trabajando allí entre las tribus indígenas. Él ha estado enviando informes sorprendentes sobre una gran cantidad de nativos, de indígenas convertidos al cristianismo, sobre una gran evangelización, sobre una gran proporción de iglesias plantadas, entre otras maravillas. En el comité de misiones de tu iglesia están obviamente muy satisfechos con este misionero, contentos de apoyarlo, y tu iglesia obviamente está orgullosa de mostrarlo a él como uno de los misioneros más exitosos que ellos han apoyado. De pronto un día, el comité de misiones te autoriza a ti a hacer un viaje misionero al Amazonas para visitarlo, pues para hacer un reporte de lo que él está haciendo, evaluar su trabajo. Entonces, bueno, haces tu largo viaje, te montas en tu avión, agarras tu vehículo de doble tracción luego cuando llegas al país de destino y te internas. Empiezas una aventura internándote pues en una selva que quizás en tu vida nunca has visto. Y te consigues al hermano misionero muy emocionado de verte. Al día siguiente, eres invitado al servicio de la iglesia y te das cuenta cómo el local se llena. Ves decenas de personas, mucha gente de otros pueblos, de otras tribus. Los ves cantando himnos, tomando la comunión. Incluso algunos están leyendo la Biblia. Los jefes tribales están todos allí, están cantando, están adorando con el resto. Lo primero que se te viene a la mente es que verdaderamente la misión ha sido un éxito rotundo y no pierdes la oportunidad de grabarlo en video. Luego llega el lunes por la mañana, tu misionero tiene que salir a hacer una diligencia importante, te deja solo
de modo que planificas salir para pasear un rato por el pueblo, conocer gente, pasar algún tiempo con la gente local. Hay un intérprete que te va a servir de ayuda, va a estar cerca de ti todo el tiempo para poderte comunicar con esta gente, obviamente. Lo primero que te llama la atención cuando tú te levantas en la mañana es ver un grupo de hombres de rodillas ante algo que parece ser la piel de un animal colgado en un poste. Y ellos están cantando. Puedes reconocer a algunos de ellos que estuvieron en el servicio del día anterior. Y antes de que tú puedas recuperarte del asombro, los hombres terminan su oración, ellos están haciendo algunos cánticos, están hablándole a la piel del animal. Ellos se ponen de pie y se van a sus chozas a buscar sus armas de cacería. Evidentemente, estaban haciendo esto previo a ir a la selva a cazar, que ese era prácticamente su trabajo diario para traer el pan de cada día. Uno de los hombres, antes de salir de su choza, agarra a su esposa y comienza a golpearla. Luego la empuja hacia un lado, sale de su choza y sigue al jefe y a los demás hombres mientras se desaparecen por la jungla. Lo primero que haces es buscar al traductor para preguntarle sobre lo que acabas de ver. La respuesta que te da el hombre es que el jefe y los hombres se van de cacería y antes de hacerlo, ellos rezan a los espíritus para que les den buena suerte. Le preguntas también la razón por la cual aquel hombre golpeó a su esposa y él te contesta que fue porque ella estaba dándole de comer a su vieja madre y eso estaba prohibido hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque esta señora, esta anciana, había alcanzado la edad de separación. Es decir, que era a una determinada edad, los ancianos son abandonados en la jungla para morir o ser devorados por depredadores de la selva, para de esa forma ahorrar gastos a la familia. En el transcurso de esa mañana, sigues viendo otro tipo de cosas asombrosas que te llaman la atención y decides hablar nuevamente con el traductor. Aquel hombre está algo confundido por tu indignación y él simplemente te dice que no ve ningún problema con esas cosas. De hecho, él forma parte de esa cultura. Tú le confrontas diciéndole que habías visto a todas aquellas personas en la reunión de la iglesia del día anterior y hoy los ves actuando como si nunca hubieran oído el evangelio, como si fueran incrédulos. El pobre intérprete seguía confundido y te dice que el misionero nunca les había dicho nada en contra de esas prácticas. Un par de horas después, el misionero regresa y obviamente, pues, en medio de tu indignación, tú vas decidido a confrontarlo y a sacarle la verdad sobre el asunto. El misionero no parece preocupado en absoluto. De hecho, parece haber esperado tus preguntas. Él reconoce que aunque aquellas actitudes parezcan raras y retrógradas, él no era quien para tratar de imponer su forma americana u occidental de hacer negocio, de hacer la economía, del trabajo, su ética del trabajo, de las relaciones sociales y familiares entre ellos. Al final de tu confrontación, el misionero de manera muy sincera y con mucha convicción te dice que su trabajo es con las cosas sagradas y no con las cosas seculares, que él no es un reformador liberal, que no está predicando un evangelio social, sino el evangelio de Jesucristo para la salvación de las almas perdidas de los hombres, no de sus instituciones o de sus sociedades. Por esa razón, él no se creía con la autoridad para decirles a los cristianos de aquel lugar que cambiaran sus prácticas sociales, sus prácticas políticas, que el evangelio se trataba sencillamente de la salvación de las almas, no de cambiar cultura. Y eso precisamente lo que le estaba haciendo allí. Ahora, viendo estos dos ejemplos que acabamos de citar, ¿pudieron ver ustedes lo anormal en estos dos casos anteriores? Quizá alguno de ustedes no vea nada de malo en la manera de pensar de este misionero. Quizás otros sí lo vean. Y se hayan sorprendido con la opinión de los jóvenes maoístas acerca del cristianismo. ¿Qué manera de pensar?
y su preferencia por el maoísmo. En estos casos anteriores, lo que podemos ver son simplemente problemas de cosmovisión. Al estudiar el tema de cosmovisión, nosotros vamos a tener las herramientas suficientes y necesarias para poder entender este tipo de cosas y, por supuesto, actuar. La actitud que tuvo el misionero en la selva, así como el traductor, ¿verdad? Y que era a la vez hermano en Cristo, tiene, y obviamente la actitud que tuvo el supervisor, que fue a ver cómo estaba la obra, esa actitud que tuvieron ellos, cada uno de los tres, tiene mucho que ver con sus cosmovisiones. Y de la misma manera los jóvenes maoístas. Estos jóvenes, sin saber nada, por supuesto, de cosmovisión, buscaban otra alternativa para sus vidas, ya que veían defectos en el cristianismo y defectos que tienen que ver con la cosmovisión. ¿Qué quiero decir? El cristianismo que se les fue presentado a ellos lo veían endeble, sin coherencia, pero el maoísmo les estaba mostrando a ellos más coherencia. Y esto es algo muy interesante que el hermano que yo les acabo de citar anteriormente, Bojidar Marinov, que es un misionero búlgaro, que él habla sobre las universidades en el día de hoy, como muchos jóvenes cristianos, cuando llegan a la universidad, dejan las iglesias locales de sus padres y prefieren irse a la universidad. Porque resulta que la universidad, con todos los defectos que tiene, les ofrece una cosmovisión secular, organizada por lo menos. Obviamente es un camino de destrucción, porque ahí no está Cristo. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la cosmovisión es algo sumamente importante dentro del cristianismo. Por eso les puse estos ejemplos. Pero obviamente hoy no vamos a resolver una cantidad de interrogantes que a lo mejor ustedes tienen. Por eso los invito a que tomen este curso que vamos a iniciar el mes que viene y ahí sí vamos a profundizar más y más. Por eso es que este es un tema, hermano, que de principio a veces resulta ser muy complejo, muy complicado entenderlo. Por eso hay que estarlo escuchando y escuchando, rumiándolo, para poderlo entender apropiadamente. Quiero entrar un poco en la parte conceptual ahora, para entender un poquito sobre conceptos, definiciones, importancia, para dejar por lo menos una plataforma hoy establecida. Dice Charles Colson, conocido Charles Colson, no sé si lo conoce, que el cristianismo es una cosmovisión, eso está claro. Es decir, es una visión total del mundo, una perspectiva para toda la vida. Lo que la gente cree sobre todas las cosas viene definido por su cosmovisión. Podríamos definir brevemente lo que es una cosmovisión para aquellos que no están familiarizados con el término. Yo tengo varias, voy a citar pocas hoy. Albert Wolters, Creación Reganada, excelente libro, se los voy a recomendar. Él define cosmovisión como el marco de referencia más amplio o global de nuestras creencias acerca de las cosas. Darrell Miller, que prácticamente lo vamos a estar citando continuamente y vamos a estar leyendo en el curso varios de los libros de él, él dice que una cosmovisión o perspectiva del universo es un conjunto de suposiciones en las que se cree, consciente o inconscientemente, por fe, respecto a lo que acepta como la estructura básica del universo y cómo éste funciona. Obviamente estas son definiciones, son conceptos que uno tiene como que sentarse y leerlo varias veces para irlo entendiendo. Darrell Miller también nos da una buena analogía para definir cosmovisión, y aquí es cuando la cosmovisión comienza a hacerse más familiar para nosotros. Él usa la analogía de un par de lentes, sencillamente. Las cosmovisiones funcionan precisamente como un par de lentes que tú te pones, ¿sí? Te pones unos lentes de color azul, eso los hay, yo no sé si hoy en día siguen saliendo, y tú vas a ver las cosas de color azul. Si te metes en una selva con los árboles verdes, hermosos, los vas a ver azulados. O sea, no los vas a ver con su color natural. Entonces, las cosmovisiones funcionan como un par de lentes en la mente. De manera que esos lentes
personales, son tuyos, predisponen a las personas a ver e interpretar la realidad de una manera muy particular. Es decir, que determinan lo que se ve, no lo que está por verse. Eso es un detalle muy importante. La cosmovisión es entonces la forma como vemos la vida. Son los espejos conceptuales que sirven de filtro a nuestra interpretación de la realidad. Dependiendo de la cosmovisión que tú tengas, tú vas a ver el mundo que te rodea y vas a interpretarlo y vas a reaccionar de una determinada manera. Todas las culturas humanas tienen una cosmovisión subyacente, abajo, en el piso bien inferior. Y es como la parte del iceberg. Todos saben lo que es un iceberg, esas grandes montañas de hielo que se desprenden de la Antártida y del Ártico y van navegando por los océanos. Entonces, esa gran masa de hielo que está flotando en el océano tiene una parte, ¿verdad?, que está debajo del agua, ¿sí? Y ustedes saben que esa parte que está debajo del agua del iceberg es a veces hasta 5, 6, 7 veces más grande que la que está sobre el agua. Entonces, lo que es la cultura, el orden social que se ve, cultura y orden social es la misma cosa. Esa es la parte del iceberg que está fuera del agua. Lo que es tangible, lo que todos vemos. Debajo del agua están las creencias y los valores, porque de eso casi no hablamos, ¿verdad? Pero debajo de eso está la cosmovisión. Un hermano muy querido, Luis Sena, quien fue prácticamente nuestro tutor en el tema de cosmovisión, el hermano Luis Sena dejó una definición bien completa e interesante sobre lo que es una cosmovisión y su importancia. La cosmovisión de una persona es el conjunto de presuposiciones que la persona utiliza para interpretar la vida, para interpretar los eventos, las personas, las relaciones, para interpretarlo todo. Esa base de creencias que conforman esa visión del mundo, esa manera de interpretar la realidad, es lo que se llama una cosmovisión. Esto es importante porque la cosmovisión forma el sentido común, el entendimiento, lo que se sabe que es así. Lo que se sabe que es así o sentido común, o sea, lo que todo el mundo cree, en tu cultura, en tu civilización, hay una serie de mentiras, y por eso es que es importante estudiar cosmovisión, hay una serie de mentiras que si no se examinan, ellas son operativas y controlan los valores y las conductas de las personas. Todo ser humano tiene una perspectiva de vida. Uso un sinónimo de cosmovisión, perspectiva de vida, es un sinónimo de cosmovisión. Y esta cosmovisión es la que le permite responder a las llamadas preguntas existenciales de la vida. Todos los seres humanos se hacen las mismas preguntas, todos, sea quien sea y donde sea. Y según las respuestas que se den a estas preguntas, se interpretará toda la vida de una manera consistente, que lo abarca todo, y ahí es donde se va a poner en evidencia la cosmovisión, que tiene una persona o que tiene un grupo humano o una cultura. Ahora, ¿cuáles son estas preguntas? Bueno, preguntas básicas como, ¿existe o no existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? ¿O será que estamos solos en un universo impersonal? Hay muchos dioses, y si es así, ¿cómo son? ¿Y cómo se relacionan con nosotros? Preguntas de antropología. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo debo yo entender el mundo natural que me rodea? ¿Es una ilusión? ¿Es real? ¿Tiene finalidad la historia o carece de sentido? ¿Avanza la historia hacia alguna parte? Y si es así, ¿hacia dónde? ¿Qué se supone que va a pasar después de la muerte? ¿Se termina todo en la tumba o hay más allá o hay eternidad? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Entonces, esas son preguntas existenciales que todo ser humano busca. Parece mentira, Dios nos creó a nosotros. Incluso esto opera después de la caída. Todo ser humano está buscando este tipo de respuesta a estas preguntas. Podríamos brevemente enumerar
algunas características importantes que tienen las cosmovisiones. En primer lugar, las cosmovisiones son metarrelatos. Al igual que el hardware, el hardware de las computadoras, los seres humanos, estoy comparando un ser humano con la computadora como tal, un ordenador. Fueron diseñados los seres humanos por Dios para funcionar con un sistema operativo, con un software, ¿sí? Y en el caso nuestro, obviamente no es un programa informático, es una narrativa, es una narrativa. Eso es fundamental. En segundo lugar, vemos también que dos cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Cada ser humano va a ir formando su cosmovisión a lo largo de la vida, por toda la influencia que tiene en su entorno. En tercer lugar, las cosmovisiones explican las experiencias de la vida. La cosmovisión es un elemento fundamental que sirve de base y de sustento para ayudar al ser humano al entendimiento del mundo de una manera integral. En cuarto lugar, tenemos que la cosmovisión se forma o se articula en el ambiente en el cual uno crece. Los niños en sus primeras etapas comienzan a aprender no solamente el idioma y las costumbres, sino también las suposiciones, las premisas y los conceptos básicos de su familia y de su comunidad. En quinto lugar, hay que considerar el papel que tiene la religión en la cosmovisión, el cual es bien importante. Un punto bien importante es lo que sería la necesidad de una cosmovisión. Ya lo hemos venido diciendo. No podemos negar que todos los seres humanos no solo tienen una cosmovisión, sino que además la necesitan tener, porque hay una necesidad humana, cuádruple, tal como lo indica un autor. Él dice que todo ser humano tiene la necesidad de tener unidad, de unificar sus pensamientos con el resto de su vida. Necesidad de definir cuál es el sumo bien y el máximo bien que le da valor y propósito a todo lo demás en la vida. Necesidad de tener una guía para sus pensamientos y necesidad de tener una guía para la acción. Entonces, una cosmovisión es necesaria porque nos provee dirección. Ella funciona como una brújula, como un mapa de carreteras. Podemos pensar en la cosmovisión como también otro ejemplo interesante, el marco de piezas que cuando nosotros vamos a armar un rompecabezas de 1000 piezas, de 5000 piezas, ¿cuál es la técnica que generalmente se usa? Empezamos a armar los bordes, las esquinas, buscamos todas esas piececitas y es muy fácil alinearlas, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos adentrándonos y vamos formando el contenido del rompecabezas. Pero si empezamos desde adentro, desde el centro del rompecabezas hacia afuera, pues va a ser mucho más difícil completarlo de una manera apropiada y en un tiempo razonablemente corto. Podemos hablar un poco sobre lo que es el origen de la palabra cosmovisión. Y óigase bien, lo que sería su equivalente bíblico. Aquí viene la parte interesante. El término cosmovisión es un descubrimiento, ciertamente, esa palabra ocurrió en Alemania en el siglo XVIII, y es un descubrimiento de la filosofía y la antropología, y aunque este término no existía antes de que lo creara Kant, Immanuel Kant, el filósofo alemán en el siglo XVIII, la realidad que él describe allí la podemos encontrar en las escrituras con el concepto hebreo de corazón y en las enseñanzas posteriores del Nuevo Testamento. Es bueno aclarar que la palabra cosmovisión, el tema de cosmovisión, fue introducido en el mundo cristiano y de una manera muy puntual por conocidos teólogos y conocedores de las escrituras, que todos hoy en día los conocemos, como fueron Abraham Kuyper, James Orr, Herman Bavinck, muchos teólogos holandeses que echaron mano de este concepto, y mucho más reciente, hombres conocidos y muy citados hoy en día, como es el caso de Francis Schaeffer. Y eso por nombrar solo algunos, pero hay más. Como creyentes, al hablar de cosmovisión,
recordemos que estamos hablando del concepto bíblico de cosmovisión y por lo tanto del nivel donde la fe debe operar en un discípulo de Jesucristo maduro, que tiene unidad en su personalidad, en su mente, en sus afectos, en su voluntad, y que no es una persona que tiene una mente dividida, tal como lo amonesta Santiago en su carta. Por eso es nuestro énfasis en estudiar un tema como lo es el de la cosmovisión, porque eso nos ayuda a entender la estructura del corazón bíblico, su concepto, y también nos da pautas para cómo nosotros acometer la tarea del discipulado cristiano y de asegurarnos que nuestro discipulado tenga el nivel de profundidad que Dios espera. Nosotros como seres humanos que nos comunicamos a través de un idioma, sabemos muy bien lo que es la gramática y su importancia. A veces es fastidioso aprender gramática en el cole y todo, pero luego nos vamos dando cuenta, wow, lo aprendemos a veces a las malas, a la fuerza, pero es sumamente importante la gramática. Si tenemos la correcta gramática en nuestra lengua, pues bueno, ¿qué va a pasar? No vamos a cometer faltas ortográficas, no vamos a tener falta de entendimiento de los textos que nosotros vayamos a leer. Si tenemos problemas de gramática y de sintaxis, entonces cuando vayamos a escribir o a hablar, vamos a decir o a escribir cosas que no son correctas y no nos van a entender. Por eso es tan importante la gramática. Bueno, la gramática, para entender la revelación, para entender las escrituras, es la cosmovisión bíblica. O dicho de otra manera, la cosmovisión bíblica es como la gramática de la redención. La cosmovisión bíblica que cada uno de nosotros tiene y va desarrollando a lo largo de su vida. ¿De dónde creen ustedes que viene? Bueno, viene de las presuposiciones básicas de la revelación bíblica y por lo tanto va a tener su influencia en la praxis del cristianismo y en el discipulado de las naciones. Y estos son los dos puntos que yo toqué al principio. Es fundamental entonces para tu vida cristiana en todas las áreas de tu influencia. ¿Cómo vas a vivir tu cristianismo? ¿Y cómo vas tú a hacer el discipulado de las naciones? Que nos toca a todos. Imagínense hace 500 años, en el tiempo de la Reforma. ¿Cómo fue que los reformadores y sobre todo Calvino transmitieron una cosmovisión bíblica? Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Y todavía ellos no sabían el concepto de cosmovisión que nosotros estamos hablando aquí. Ellos no transmitieron una cosmovisión bíblica dando conferencias de cosmovisión. ¿Ok? Sino predicando las escrituras. Grábense esto en el cerebro, mis hermanos, ahorita. Predicando las escrituras fue que transmitieron ellos una cosmovisión bíblica. La cosmovisión es algo así como el nivel más profundo de la conciencia de un ser humano. Y es precisamente allí donde Dios espera que su palabra opere en nosotros. Pero cuidado, cuidado de tomar esto a la ligera. Yo me voy a detener aquí. Escuchen, al ser creyentes, ya estamos caminando por el sendero de la cosmovisión bíblica. Eso seguro que sí. Ya comenzamos a ver las cosas de otra manera. Ya tenemos un nuevo corazón, nuevos ojos, nuevos oídos. Tenemos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos tener una cosmovisión bíblica para poder ver las cosas como Dios las ve. El problema aquí, hermano, es en la calidad de esa cosmovisión bíblica que vamos a tener. Recuerden el ejemplo del misionero en la selva y el que lo fue a supervisar. Ambos son creyentes, no hay duda, son creyentes, seguro que sí, pero podemos notar una gran diferencia en el teísmo bíblico o cosmovisión bíblica que cada uno tenía, ¿cierto? Una cosmovisión bíblica que te permita vivir un cristianismo optimista, productivo, integral, poderoso, que cambie culturas y que le dé gloria a Dios, ha de tener ciertas características. Entonces, hablamos aquí de tener una cosmovisión bíblica robusta, sin contradicciones, que sea firme, bien coherente, integrada, no fragmentada. Entonces es fundamental aquí exponerse a la palabra de Dios, pero
¿Cómo estamos leyendo las Escrituras? ¿Cómo las estamos leyendo? ¿Quién y cómo nos han estado enseñando las Escrituras? ¿Qué tipo de predicaciones y de enseñanzas bíblicas estoy yo recibiendo hoy o he estado recibiendo a lo largo de mi vida cristiana? Cuando este proceso de enseñanza, este proceso de discipulado, se hace con una cosmovisión bíblica correcta, las aplicaciones que se hagan de la Escritura son las que van a transmitir y formar una cosmovisión en la gente. En los que se sientan en los bancos, por irnos a la congregación local. Y esa cosmovisión es la que va a mover a la gente a actuar en la sociedad, a ejercer su cristianismo. Si tú comenzaste en una congregación donde los pastores, los que enseñan las Escrituras, sea quien sea, tienen una escatología, una doctrina de los últimos tiempos, dispensacionalista, casi todos los que estamos aquí hemos pasado por esto, y disculpen si hay hermanos dispensacionalistas que están escuchando. Por ejemplo, doy ese ejemplo. Y entonces, de paso, en esa congregación piensan de manera dualista. Acuérdense que yo utilicé esta palabra con el misionero, ¿verdad? En las tribus. Piensan de manera dualista como aquel misionero. Tu cosmovisión bíblica, ¿qué crees tú que le va a pasar? Se va a ir por ese camino. Y esa cosmovisión de esa congregación donde tú vas va a influir enteramente en cómo tú vas a vivir tu cristianismo en este mundo y cómo tú vas a testificar. No es entonces, mis hermanos, cualquier cosa. Ese dualismo que yo dije, al que estoy haciendo referencia, es la característica fundamental del cristianismo contemporáneo, hermanos. Anótenlo, escríbanlo, que yo no voy a parar de hablar de esto. Si no, yo no estaría hablando de cosmovisión si yo no hablo del dualismo evangélico. Entonces, y yo lo dije hace unos minutos, la cosmovisión bíblica se transmite explicando las Escrituras, pero algo más importante, que es aplicando la Escritura a la vida real y no a la vida virtual de la religión. Y es allí donde está el problema en el día de hoy. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la vida no es religión. No, la vida es creación, es la escuela, son los negocios, es el ceviche, la comida es el gobierno, el entretenimiento son las artes, lo real, la calle. El propósito de Dios es que su gloria se vea en la vida real y no solamente en la religión. Y la iglesia ha caído en la trampa de encerrarse en la religión. Lo siguiente es bueno que lo mencione, ya que hemos estado hablando sobre la enseñanza de las Escrituras, que es fundamental, y se trata de los sermones puritanos. Tenemos mucho que aprender de ellos. Yo creo que el verdadero modelo, o por lo menos uno de los mejores modelos de predicación, son los sermones puritanos. ¿Por qué? Porque en su estructura vamos a ver múltiples aplicaciones. Ellos hacían múltiples aplicaciones. Aplicaciones para la devoción personal, aplicaciones para la vida familiar, para la vida de los negocios, para el entretenimiento, para la vida laboral. Una buena parte de sus sermones constaba de aplicaciones. Ellos fueron muy sistemáticos en esto, muy sistemáticos. Una vez que ellos explicaban las Escrituras y extraían el principio, eso todos los predicadores de élite hoy en día hacen eso, lo sabemos, y hacen grandes exposiciones teológicas en los púlpitos, pero una gran parte del sermón, mis hermanos, sino la mayor parte del sermón se dedicaba a las aplicaciones y de esa manera ayudaban a las personas a hacer la conexión. Palabra clave aquí, hermano, conexión, porque el resultado de eso es que los oyentes terminan transformándose en personas sabias. Otra palabra que quiero subrayar, se terminan transformando en personas eruditas. No, sabias. Y eso es lo que nos falta ahora. Cristianos sabios, con una mente crítica, la mente de Cristo. Porque me temo que lo que nosotros tenemos en el día de hoy son cristianos religiosos y ya no son tan cultos en el texto bíblico. Antes sí. Ya pocas iglesias enseñan doctrina. Hay mucho analfabetismo bíblico, eso lo sabemos. Otras, a pesar de la erudición, no son analfabetos bíblicos, pero le falta esa parte integradora. Es un problema de cosmovisión.
¿Se dan cuenta ahora, mis hermanos, lo importante que es este tema? El estudio de la cosmovisión se va a convertir para nosotros en una herramienta. Véanlo así, yo lo defino así, es como una herramienta que nos va a permitir a nosotros saber por qué pensamos como pensamos. Nos va a permitir entender por qué hay grandes diferencias entre las diferentes etnias, entre las diferentes naciones, órdenes sociales en este mundo, entre diferentes pueblos, tribus e incluso entre diferentes continentes. Nos va a ayudar a comprender por qué hay naciones que son más pobres que otras. ¿Cuál es el origen de la pobreza? Alguien diría, no, es la falta de recursos, la falta de educación. O sea, el estudio de cosmovisión me va a ayudar a entender eso. Nos va a ayudar a entender también, y esto quiero que lo subrayen, por qué el cristianismo en una época determinada estuvo en muy buena forma o estuvo en un bajo nivel, lo que sería un cristianismo de bajo impacto, un cristianismo con bajo poder transformador de la comunidad, de la sociedad, un bajo poder transformador de las naciones. Entonces, tener una cosmovisión bíblica saludable es un requisito del discipulado cristiano. En otras palabras, sin una cosmovisión bíblica madura y coherente, no es posible ser un discípulo maduro en Cristo. ¿Se puede ser un discípulo infantil de Cristo, un niño en Cristo? Sí, las Escrituras lo enseñan en 1 Corintios, pero no un adulto en Cristo, sin haber pasado por la renovación del entendimiento, que el mismo que escribió 1 Corintios lo dijo en Romanos capítulo 12. Y eso me va a permitir entonces la correcta articulación de una cosmovisión bíblica. Y para mí esta es la frase central de todo el curso de cosmovisión. Articular una cosmovisión bíblica. Eso es lo que nosotros queremos. El objetivo central de enseñar cosmovisión es que el creyente del siglo XXI articule una cosmovisión bíblica. Nuestro cristianismo de hoy, hermanos, tiene 1 kilómetro de ancho y solo 1 centímetro de profundidad. Y lamentándolo mucho, ese cristianismo no resiste el tremendo desafío que nos están representando las cosmovisiones antagonistas que están allá afuera. Y ya vamos a ver algunas clasificaciones después, en noviembre. Por la falta de una cosmovisión saludable, lo que va a pasar es que tarde o temprano se termina adoptando la cosmovisión dominante del mundo que nos rodea y da como resultado una cosmovisión fragmentada. Hay mucha erudición en el día de hoy, hermano, muchísima. Sí que la hay. Hay mucho conocimiento teológico, muchos seminarios, muchos libros, cientos de miles de videos en YouTube de predicaciones, muchos locales evangélicos abiertos en diferentes partes del mundo. ¿Y eso qué? ¿Cómo están las cosas en el mundo, hermano? ¿Dónde está ese efecto de sal de la tierra y de luz del mundo de la iglesia? El problema está en la cosmovisión. Y recuerden algo, Dios está más interesado en la persona sabia y santa que en la erudita. La iglesia cristiana, desde el siglo XIX aproximadamente, ha ido perdiendo la cosmovisión bíblica y es por eso que necesitamos urgentemente estudiar este tema. Un tema que lo podríamos ver como un medio para alcanzar un fin. El fin de ver un renacimiento cristiano en nuestro tiempo. El objeto del estudio de la cosmovisión se podría decir que es emancipar al cristianismo de su cautividad cultural en la que se encuentra y desatar su poder para transformar el mundo. Recordemos que la fe cristiana es una cosmovisión completa, un conjunto de pautas para la vida y el pensamiento del ser humano. Detrás de estos estudios de cosmovisión lo que realmente hay es lo que algunos llaman la restauración del evangelio del reino, que está olvidado, está cautivo, de eso no se habla, que fue aquel evangelio que Jesús y los apóstoles proclamaron. Fíjense lo que Vishal Mangalwadi dice. En nuestro tiempo actual, ese evangelio del reino que trajo Jesús ha sido sustituido por un falso evangelio e inadecuado. Un evangelio de paz y de bienestar personal. Un falso evangelio que colma a los creyentes con falsas seguridades acerca de su condición eterna y también los distrae en su búsqueda de la santidad.
minimiza la vida disciplinada y obediente, promueve la idolatría del éxito material, redefine la misión evangelizadora de la iglesia y abandona los asuntos más trascendentales, culturales y sociales en manos de los hijos del reino de las tinieblas. Por estas razones es que se necesita con urgencia un movimiento que restaure el evangelio del reino en las iglesias, que podamos ver al cristianismo como una cosmovisión. Tú y yo, mi hermano, la iglesia actual en general, entonces necesita, y vuelvo con la frase importante, articular una cosmovisión bíblica. Y eso es algo que el mundo cristiano está necesitando urgentemente en estos momentos. Momentos en los cuales hemos pasado a un estado de irrelevancia cultural, a un estado de olvido, al mismo estado de aquella sal sin sabor, descrita por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, la cual fue echada hacia afuera para ser hollada por los hombres. De manera, hermanos, que yo espero de verdad que esta información ha sido de ánimo, de abreboca, de inquietud para todos ustedes. Me gustaría verlos en el próximo curso de cosmovisión bíblica que vamos a tener. Y bueno, vuelvo y se los digo, espero que esta información haya sido de impacto para todos ustedes. Y como les dije en un principio y lo vuelvo a decir ahora, yo no soy nadie, hermano, soy un simple facilitador. Comparto lo que tengo, lo hago con convicción, con seguridad y con certeza, hermanos, ¿ok? Y recuerden que todo se trata del reino de Dios, del evangelio del reino, y todo para la gloria de Dios, no para la nuestra. Gracias por el tiempo, por la oportunidad. Buenos días. Listo. Gracias, hermano Randall, por este tiempo. Muchas cosas realmente que nos dejan mucho que pensar respecto a la importancia, como usted concluía, de articular una cosmovisión bíblica. Una de las preguntas que se generan es, ¿existen diferentes cosmovisiones bíblicas? O sea, dentro de las propias iglesias, ¿existen diferentes pensamientos? ¿O cuando hablamos de cosmovisión bíblica solamente es una? ¿Qué nos podría decir de eso? Bueno, ya yo lo dije, lo voy a volver a decir. Cosmovisión bíblica es una sola. Es decir, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, tienen un nuevo corazón, nuevos deseos, una nueva mente, y obviamente tienen una nueva manera de ver las cosas. El problema está en la salud de esa cosmovisión bíblica que ellos tengan. Entonces, nosotros vamos a hablar en el curso de ese concepto de cosmovisiones fragmentadas. Es decir, lo que queremos es que la cosmovisión bíblica se articule. Ahora está muy desarticulada. Es decir, tú tienes una gran biblioteca con una cantidad de libros, de material, de cosas. Tú necesitas colocar cada libro en su lugar respectivo. Los libros de historia, aquí los de geografía, aquí los de literatura por acá. Necesitamos hacer orden en nuestra mente, renovar la mente y obviamente crear esa integración que estamos necesitando. Entonces, cuando hablemos de clasificación de cosmovisiones, yo voy a hablar de este punto porque es central. Esto es muy importante. Nosotros podemos decir que dentro del teísmo bíblico, cosmovisión bíblica, han habido, porque vamos a hablar de cosmovisiones, clasificaciones genéricas, ¿no? Nosotros vamos a hablar de tres, fundamentalmente para entender el tema bien. Teísmo bíblico, secularismo y animismo. Pero el teísmo bíblico también tiene algunas manifestaciones. Por ejemplo, yo puedo hablar de una cosmovisión católica, ¿sí? Los católicos es una cosmovisión, un teísmo bíblico, pero de ciertas características. Yo puedo hablar también de lo que consideraríamos históricamente el momento en que hubo el mejor teísmo bíblico más integrado, y puedo decirlo con propiedad, la cosmovisión calvinista. Pero hoy en día yo puedo hablar en el cristianismo del siglo XXI de una cosmovisión dualista, pero es teísmo bíblico, ¿se dan cuenta? Entonces todo va a depender del estado de salud de esa cosmovisión.
Queremos que sea coherente, queremos que sea robusta, queremos que sea integrada, fuerte. Eso es lo que queremos, que nuestra cosmovisión luzca, pulida, luzca bonita, sea de impacto. El cristianismo necesita un orden en su cosmovisión para poder lucir, para poder disipular a las naciones. Y vuelvo y lo repito, esto es complejo, necesitamos rumiar muchos conceptos, muchas cosas, pero ya después lo vamos a entender con mucha facilidad. Sí, gracias. Entonces, ya desde el día martes estamos con el proceso de matrículas de este curso Introducción a la Cosmovisión Bíblica, hermanos. Ya estamos escuchando un poco de la importancia de articular una cosmovisión. Agradecerle, hermano. Antes de terminar, cuéntenos algo de usted, qué viene haciendo. Queremos conocerlo un poco más. Bueno, a mí nunca me gusta hablar mucho de mí. Yo soy un simple hijo de Dios que le ha tocado vivir mucho, intensamente. Yo no estoy ahora en mi país, yo estoy en Europa. Yo soy venezolano. Los que me escuchan hablar se darán cuenta porque tengo acento de por allá. Y sencillamente eso, hermano. Ahorita estamos en un proceso de profundizar en la fe cristiana con mi familia. Estamos luchando precisamente por eso. Es lo que nos motiva ahora, realmente, ¿no? Y bueno, ahí estamos, hermano. Listo, hermano. Gracias. Sí. Bien, hermanos, entonces ahí está el por qué estudiar cosmovisión bíblica. Les animo a que se puedan matricular. Gracias por seguir viendo estos webinars. Realmente quere- queremos como institución, como Civitas Day, llevarles cursos que van a ser de utilidad para su vida, ¿sí? Para su vida de manera integral. Entonces, hermanos, consideramos que este curso de cosmovisión bíblica es muy importante. Bien, hermanos, entonces síganos en las redes, síganse matriculando y, hermanos, sus últimas palabras para despedirse de esta transmisión. Vale. Bueno, hermanos, no sé quiénes están conectados, pero sea quien sea, le envío un gran saludo y le animo, hermano, a que se anime, se llene de valor, porque esta guerra, esta lucha, ya la ganamos. Y el reino de Dios avanza, va a conquistar el mundo completo, hermano. No se rinda. No espere un rapto secreto. No se quede sedentario esperando que Dios lo va a venir y lo va a salvar. No, hemos recibido esta tierra por heredad, hermano. Siga adelante. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser positivos, tenemos que ejercer dominio para lo que Dios nos dio. Así que los animo, hermanos, a seguir profundizando en estas enseñanzas. Nos vemos en la próxima. Listo, hermanos. Entonces, eso es todo con nosotros. Hasta una nueva transmisión. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.